Para entender mejor el tema, es necesario saber qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo y que han abierto sus puertas a la revolución informática. La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial y los escenarios sociales, y las influencias culturales y políticas. La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: los sistemas de comunicación mundial y las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales. A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que cada vez más naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación, el sistema financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones comerciales. Efectos e influencias derivados de los aspectos integradores pueden ser estudiados desde dos perspectivas principales: el nivel externo de los países o nivel sistemático, y el nivel de las condiciones internas de los países. En este último caso, las unidades de análisis serían aquellas que corresponden con las variables de crecimiento y desarrollo económico, así como indicadores sociales. Desde la década de los 70, se empezó a fortalecer y a nombrarse con mayor frecuencia el término de globalización y a gestarse diversas transformaciones desde la ciencia, la tecnología y los constantes cambios socioculturales. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales financieros, comercial y productivo. Ventajas de la globalización. Se disminuyen los costos de producción y por tanto se ofrecen productos a precios menores. Aumenta el empleo en los lugares en los que llegan las multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas. Desventajas de la globalización. Desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a las empresas grandes. En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza, por lo que las empresas grandes emigrarán a otros lugares en busca de mano de obra y materia prima barata. Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. Aumento excesivo del consumismo. Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural. Desaparición del estado de bienestar. Se pone más énfasis en la economía financiera que a la economía real. Su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo. Pensamiento único que rechaza doctrinas sociales y políticas distintas de las globalizadas. Mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Mayor flexibilidad laboral, que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores. Daños al medio ambiente al poderse mover sustancias o procesos dañinos a otros países donde pueden no conocer realmente sus riesgos. Efectos de la globalización en Europa Occidental. Los efectos de la globalización son de carácter positivo y negativo. Aspectos positivos: aumento de la competencia, reducción de los precios, llegada de capitales a los países subdesarrollados, evita la emigración forzosa y favorece el crecimiento económico. Aspectos negativos: modifica las relaciones sociales a favor de los más poderosos y del capital, en prejuicio del trabajador, sobre todo del no cualificado.
Ello agudiza los procesos migratorios desde los países pobres a los más desarrollados. Incrementa la privatización de bienes y servicios. Muchas empresas o servicios públicos caen en manos del capital privado, con el argumento de la mayor eficacia de la gestión y el aumento de la rentabilidad empresarial. Produce un impacto ecológico de gran alcance por el modelo de producción y consumo que impone, basado en el crecimiento sin límites. El auge de los movimientos financieros y la desaparición de las fronteras para el capital hace que el sistema mundial sea muy frágil, pues una quiebra de estos movimientos puede producir un colapso de la economía mundial. Y por último, los desajustes sociales se han incrementado, tanto dentro de cada país como entre países. Globalización en Europa. La aceleración de la globalización es debido a la convergencia de dos fenómenos: el desarrollo rápido de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la caída del muro de Berlín en 1989. Para situar a Europa en la era de la globalización, es preciso determinar dónde está hoy. Podemos ver su proceso estratégico con la conformación del bloque económico, la última etapa de integración económica, ya que los demás bloques económicos no han alcanzado todavía esa etapa de conclusión. La fase final del capitalismo, que es la globalización, ha beneficiado a Europa, no solo de manera competitiva, frente a agentes externos, sino que le ha permitido, a través de un proceso histórico, llevar a cabo una economía regional. Todo esto sumado a un bloque regional que cada vez se expande más, por haber unificado sus discrepancias ideológicas, políticas, culturales y sociales. La globalización marca un beneficio a favor de Europa y Estados Unidos, y no para Latinoamérica, porque no solo se sienten desconectados de la globalización, sino que su situación se va deteriorando y parecen abandonados por esta economía globalizada. Se culpó a la creciente competencia internacional del aumento de las disparidades de ingresos en los países industrializados, que afectaba especialmente al trabajo poco cualificado en las antiguas industrias, al ser estas las primeras en trasladarse a los países de bajo costo. Sin embargo, la exportación de empleos como consecuencia de la globalización era tan solo una de las numerosas causas del desempleo. Los participantes en el diálogo de Alemania mostraron especial preocupación por el efecto de la movilidad de capitales en la política fiscal. Asimismo, se sostuvo que la competencia fiscal internacional estaba imponiendo límites estrictos a la financiación del estado de bienestar. En toda Europa, la migración era una cuestión crítica. La gente reaccionaba enérgicamente y, a menudo, las consecuencias políticas eran imprescindibles. Sin embargo, esta cuestión debía abordarse en el contexto del envejecimiento de la población en Europa y de la cuestión social en que se basaba el sistema social europeo. Europa estaba construyendo un modelo social que, según algunas opiniones, podría reproducirse en cierto modo en otros lugares. El diálogo celebrado en Finlandia ofreció un ejemplo de cómo la adopción de políticas económicas y sociales integradas y de un enfoque de asociación habían contribuido a crear una sociedad de la información moderna y competitiva. La construcción de la propia Unión Europea era una expresión de ese mismo modelo y, a la vez, una respuesta a las presiones de la globalización. Pese a tratarse de un proceso histórico único, contenía elementos que podían inspirar una gestión mejor y más integradora de la economía global. En los diálogos se puso de manifiesto que, en principio, los europeos se mostraban comprensivos con respecto a muchas de las quejas de los países en desarrollo sobre el modelo de globalización. Se reconoció que era el mundo industrializado el que establecía las reglas de la globalización y que si ésta había de ser más integradora, los países en desarrollo deberían tener mayor voz. Asimismo, se reconoció de forma generalizada la importancia de prestar más asistencia para el desarrollo a los países más pobres. Algunos reconocieron también la repercusión negativa de la política agrícola común en los países en desarrollo, pero añadieron
que existían claros obstáculos políticos que impedían su reforma. En Europa Occidental, la globalización se produce por dos vertientes. Una es la mundial, englobada en la revolución de la electrónica y las telecomunicaciones. La otra vertiente, por la que Europa Occidental afronta la globalización, es la singular, puesto que viene marcada por el nacimiento del euro. Temores y riesgos. La globalización está provocando una reacción política a la defensiva. El pliego de cargos contra la globalización es amplio. La creciente competencia en el comercio mundial generará más paro laboral, que afecta a los trabajadores con cualificación. La inmigración de trabajadores de países pobres ajustará la oferta y demanda de empleo a niveles decrecientes de salario real. La creciente movilidad de los capitales conducirá a una mayor competencia de los sistemas tributarios, que obligará a los estados nacionales a reducir los impuestos sobre la renta y los patrimonios, todo lo cual generará injusticia. La movilidad de capitales pondrá en cuestión los sistemas de seguridad social, con la consecuencia de que habrá una carrera de reducción de normas sociales. ¿Cómo afrontar el reto? Los países europeos han sacado mucho provecho de las libertades en el comercio mundial y en los movimientos de capitales. Empresarios, trabajadores, los agentes sociales y los responsables de la política económica tienen que reconsiderar sus enfoques, comportamientos y prioridades. Las empresas tienen que aumentar continuamente los niveles de eficiencia, preocuparse por la creatividad y la motivación de sus empleados. Los trabajadores tienen que estar dispuestos a ampliar permanentemente sus conocimientos profesionales y actualizarlos a la luz de la evolución y los cambios que registra la demanda de trabajo. Los sindicatos y los patronales tienen que tomar nota del hecho de que las posibilidades de incrementar salarios estarán más condicionadas que en el pasado a incrementos de la productividad en el mediano plazo. El Estado tiene un gran reto: abocarse a crear un marco propicio para la actividad empresarial y la inversión, mediante la cual se generarán el potencial productivo y los nuevos puestos de trabajo que los países necesitan.